semana, que es membrana plasmática. Uy. Ya bueno, chicos, la clase pasada habíamos hablado de la célula, ¿no? Y dentro de la célula habíamos visto de un componente muy importante que es la membrana plasmática. Ahora, la membrana plasmática se encargaba de separar dos tipos de medios, un medio extracelular y un medio intracelular, ¿no? Ahora, la membrana plasmática es esencial para la vida celular, porque imagínate, si tu célula no tendría su membrana plasmática, sus organelas del medio intracelular estarían en contacto con el medio extracelular o el medio intersticial. Entonces, no habría como una unificación de la célula. ¿Cómo diferenciarías las células si cada uno está por su lado, sus organelas, ¿no? A eso me refiero. Ahora, otra cosa importante es que la membrana plasmática se encarga de encerrar a la célula, ¿ya? Encierra la célula y mantiene todo el contenido dentro de la célula. Ahora, también es como un marco, ¿no? Como un marco que se encarga de definir los límites de la célula misma. Y bueno, algo muy importante de la membrana plasmática, que cuando les hablamos la clase pasada les dije que era que tenía una permeabilidad o una semipermeabilidad, porque permitía la comunicación y el paso de ciertos iones, no de todos, ¿ya? Entonces también permite la comunicación y también se encarga de mantener las diferencias fundamentales entre el citosol y el ambiente extracelular, y esto es lo que les digo, ¿no? A ver, esa es una célula. Tenemos una célula clásica. Su núcleo, sus organelas, su mitocondria, su lisosoma, su proteogolito. Ya, entonces, dentro de ellos habíamos hablado del citosol, ¿no? El citosol que era el coloide que se encontraba dentro de la célula. Y el medio extracelular es lo que se encuentra fuera de la célula. Y entonces, ¿quién se encuentra delimitando ambos medios, el medio intracelular como el medio extracelular? Es la membrana plasmática. Esa es su importancia, ¿ya, chicos? Ahora, como pueden verlo aquí a nivel microscópico, esta línea que ven usted aquí es la membrana, es la membrana plasmática. ¿Ya? La membrana plasmática, ¿cuánto mide aproximadamente? Es 5 a 10 nanómetros, ¿ya? Ahora, tú me preguntarás, yo mira, ¿difiere en algo el grosor de una célula procariota al de una célula eucariota? Tal vez la membrana de uno de ellas es más gruesa o más delgada. No, chicos, el espesor en ambas células es similar, es semejante, ¿ya? Ahora, aquí como pueden observar en la imagen, tenemos la membrana plasmática que es de 5 a 10 nanómetros y por fuera tenemos al medio extracelular y por dentro teníamos al citoplasma, al citosol y a las distintas organelas. Ya, y aquí para que tengan una idea de cuán pequeño es nuestra célula y nuestra membrana plasmática, ¿no? Un nanómetro, ¿cuánto vale? 10 a la menos 9 metros. Ya, chicos, y bueno, la clase pasada ya les di una breve introducción acerca de la membrana plasmática. Ahora vamos a verlo a grandes rasgos y a más minuciosamente también. Habíamos hablado que la membrana plasmática estaba formada de fosfolípidos, pero no solo de fosfolípidos, sino también de ciertas proteínas. Vamos a encontrar proteínas que atraviesan ambas membranas, que son las proteínas transmembranosas o proteínas integrales, y esa proteína va a tener un porqué. Se encuentra en ambas monoscapas, ¿no? Porque tal vez es una proteína de canal, una proteína de transporte que va a permitir el paso de ciertas sustancias que no pueden pasar fácilmente. ¿Ya? También vamos a encontrar proteínas que se encuentran en la periferia, como esta de aquí, en la superficie. Vamos a encontrar otro tipo de proteína, por ejemplo, las proteínas en tipo hélice, pero que también son integrales. O también vamos a encontrar los filamentos que se encuentran aquí, los filamentos de Kien del citoesqueleto, que es lo que se encuentra en el medio intracelular. Y también vamos a encontrar las famosas glucoproteínas y glucolípidos, si se acuerdan, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más a detalle para que lo tengan en claro, pero siempre recordar que una membrana plasmática es una bicapa, ¿cierto? Una bicapa de fosfolípidos. Ahora, ¿por qué bicapa? Porque son dos capas. ¿Y cómo se llamaban esas dos capas, chicos? Teníamos una monocapa externa y una monocapa interna. Ahora, aquí en el gráfico, chicos, ¿cuál creen de ustedes que es la monocapa externa? ¿Esa de aquí o la que está abajo, la que está con los filamentos de citosol? ¿Cuál creen que es la monocapa interna? ¿Mm?
Chicos, ¿están ahí? ¿Alguien tiene una idea de qué parte es la monocapa interna y por qué sería esa parte de la monocapa interna? ¿Estos que se encuentran en contacto con los filamentos del citosol o los que se encuentran arriba, junto con las glicoproteínas, junto con los glucolípidos? Ya ver, chicos, para que lo tengan claro, la monocapa interna es la que se encuentra abajo, ¿no? La segunda monocapa, y la monocapa externa es la de aquí. ¿Por qué esta es la monocapa interna? ¿Cómo me doy cuenta que es la monocapa interna? Simple, por los filamentos de los filamentos del citoesqueleto, ¿ya? Por esos filamentos que ven aquí, de color amarillo, por eso me doy cuenta que es la monocapa interna. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a ir parte por parte para que lo tengan más claro, ¿ya? Comencemos con las proteínas. Tenemos a la proteína globular. ¿Por qué lo llamas proteína globular? Porque tiene forma de globo, ¿no? Tiene forma de un círculo. Esa es la proteína globular. Ahora, así como existe una proteína globular, van a haber distintos tipos de proteínas. Por ejemplo, tenemos a una glucoproteína. ¿Cómo era la glucoproteína? ¿Por qué estaba compuesto? A ver, este de aquí es una proteína globular, ¿no? Tiene forma de un círculo. Entonces, estamos hablando de la unión de una proteína con qué, chicos. ¿Qué es lo que se encuentra aquí? Es un glúcido, ¿ya? Un glúcido. Entonces, la unión de una proteína más un glúcido. Sí, muy bien, Roy. Muy bien, Roy. Están dando sus puntos. Y entonces, proteína más un glúcido, ¿cómo se llamaba? Glucoproteína. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué pasaba cuando este glúcido, que está aquí de color verde, ya no estaba pegado en la cabeza de una proteína, sino estaba pegado en un fosfolípido, adherido a un fosfolípido? Ya no se va a llamar glucoproteína, sino se va a llamar glucolípido, porque es la unión de un glúcido más un fosfolípido. ¿Ya? Entonces, ustedes mismos cuando les pongan esta imagen ya van a poder reconocer cuándo es una glucoproteína y cuándo es un glucolípido. ¿Ya, chicos? Ahora, tenemos otro tipo de proteína también, que es una proteína integral. ¿Cuándo se considera que es una proteína integral? Se dice que es integral cuando atraviesa ambas membranas, o sea, perdón, ambas monocapas, no membranas, ambas monocapas. La monocapa tanto externa como la monocapa interna, o sea, está atravesando ambas monocapas. Podría ser un medio de comunicación, en realidad es un medio de comunicación, ¿ya? Eso es una proteína integral. Ahora, también podemos hablar de una proteína periférica. ¿A qué me refiero con una proteína periférica? Que solo está en la cabeza de los fosfolípidos. O sea, no es que esa proteína está atravesando una monocapa o está atravesando ambas monocapas, sino solo se encuentra en la periferia, ¿no? Esa es mi membrana y aquí se encuentra mi proteína, como que adherido a la superficie. Podemos encontrar proteínas en la periferia, tanto en el medio intra como en el medio extra, o sea, en la monocapa tanto interna como en la monocapa externa, ¿ya? Ahora, también vamos a encontrar a una proteína de hélice alfa, que es esta proteína que parece, uy, un resorte, algo así. Entonces, esa es una proteína de hélice alfa, ¿ya, chicos? Ahora, hablemos de los filamentos del citoesqueleto, que este va a ser un indicio para yo saber que esa es la monocapa interna. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que es la monocapa interna? Por los filamentos del citoesqueleto. Ahora, ¿alguien recuerda qué era el citoesqueleto, chicos? Lo vimos en la clase pasada. Que ya, bueno, ¿qué era lo que conformaba el citoesqueleto? Habían un montón de fibras, ¿no? Comenzaban con micro, ¿sí se acuerdan? Microtúbulos. Muy bien, Isabel. Microtúbulos, ¿qué más? Microtúbulos, ya. Microfilamentos, muy bien. Y los filamentos intermedios, ya. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque eso está dentro de la célula, ¿cierto? Entonces, por eso me doy cuenta que esa es la monocapa interna. Muy bien, Wheeler, muy bien, Roy. Ya. Ahora, si alguien no mal recuerdo, habíamos hablado, alguien me preguntó acerca del colesterol en la clase pasada. Y sí, el colesterol va a estar presente, pero solo en animales, ¿ok, chicos? Aquí, esto que ven de color amarillo, aquí, eso es el colesterol, ¿ya? Y más adelante vamos a ver si es que brinda una mayor fluidez o una menor fluidez. Ahora, chicos, aquí hay más colesterol, más colesterol, más colesterol. Ahora, hablemos netamente de los fosfolípidos, ¿ya? A ver. Habíamos dicho que un fosfolípido tenía una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica.
Ya, esta es la parte hidrofílica. ¿Qué era la parte hidrofílica? La cabeza del fosfolípido. Y cuando hablamos de la parte hidrofóbica, eran las colitas del fosfolípido. Esa era la parte hidrofóbica. Ahora, ¿qué significaba hidrofílico, chicos? O sea, que podían estar en contacto con el agua o que no podían estar en contacto con el medio acuoso. Hidrofílico. Con el agua, muy bien, es una afiliación hacia el agua, ¿no? Sí podían estar en contacto con el medio acuoso, con los medios. Entonces, por eso los fosfolípidos, tanto las cabezas van a estar en contacto con los medios, tanto extracelular como intracelular, como pueden observar aquí, ¿no? La cabeza es la que está en contacto, tanto la cabeza. Pero lo que vienen a ser las colitas o sus piecitos, por así decirlo, de los fosfolípidos, esas colitas no van a estar en contacto, van a estar en el medio, o sea, colita con colita chocando. ¿Por qué? Porque esos son hidrofóbicos, es decir, que tienen miedo al agua, ¿no? O sea, que no pueden estar en contacto con el agua, por eso están dentro, ¿no? Dentro, formando una conexión entre las colitas. Chicos, entonces eso es hidrofóbico. Ahora, ¿cómo se conoce cuando una molécula tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica? Tiene su nombre, chicos. ¿Cómo es ese nombre? Anfipático. Muy bien, Wilder. Wilder se está llevando los resúmenes. Ese resumen se está llevando Wilder. A ver, anfipático. Muy bien, chicos. Anfipático es cuando hablamos de una molécula tanto hidrofílica como hidrofóbica. ¿Ya? Ahora, en bacterias, la membrana plasmática es similar, sin embargo, las bacterias no van a presentar colesterol. Colesterol solo se va a encontrar en los animales. ¿Ok, chicos? Hasta ahí quedó todo claro acerca del modelo de mosaico fluido, que así lo llamaron cuando lo encontraron, cuando encontraron la membrana, cuando descifraron la membrana plasmática. Ahora, recuerden que esta membrana plasmática es una bicapa, por eso va a tener una monocapa externa y una monocapa interna, de la cual en su mayor parte va a estar formado por fosfolípidos, pero ojo, no son los únicos componentes, sino también vamos a encontrar proteínas, glucolípidos, glucoproteínas. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí todo quedó claro? Todo claro. Ya, ya. Bueno, ahora hablemos un poco acerca de la estructura de la membrana. Como habíamos dicho, la membrana plasmática estaba formada por fosfolípidos, proteínas y más fosfolípidos. Entonces, habíamos dicho que, ¿por qué está formado por las proteínas? Sí, hay distintos tipos de proteínas. Ya hemos visto las proteínas de hélice, las proteínas que atraviesan la membrana, las integrales o las proteínas periféricas globulares. Hay distintos tipos de proteínas en la membrana. Ahora, también vamos a encontrar los lípidos que son los fosfolípidos, ¿no? Que forman la mayor parte de la membrana. Y también vamos a encontrar a los carbohidratos, a los glúcidos. Entonces aquí podemos observar una proteína, una glucoproteína. Aquí vamos a encontrar proteínas que tienen poros y ahora vamos a aprenderlo más adelante porque esta proteína tiene poro y la otra no, y los famosos fosfolípidos, ¿no? Entonces, esos son los que forman la estructura de la membrana. Y aquí es como si la membrana solo fuera de fosfolípidos, cosa que hoy en día sabemos que no. La membrana, aparte de tener a estos fosfolípidos, también van a tener a las proteínas, a las glucolípidos o las glucoproteínas. ¿Ya, chicos? Ahora, hablemos de cada uno de esos componentes. Comencemos hablando de los lípidos de la membrana. Como ustedes lo pueden observar a simple vista, la mayor cantidad de componentes dentro de la membrana son fosfolípidos. Entonces, el 50% de peso de las membranas son fosfolípidos. Y ahora, que son como unos 5 millones de moléculas por micrómetros cuadrados. ¿Ya, chicos? Ahora, cuando hablamos de la bicapa lipídica, o sea, además de tener fosfolípidos, también vamos a encontrar glicolípidos o glucolípidos y esteroles. Ahora, aquí sus componentes, ¿no? Por ejemplo, los esteroles están formados de colesterol. Dentro de los glucolípidos y fosfolípidos podemos encontrar al glicerofosfolípido y al esfingolípido. Ahora, no se mareen tanto con esto o no se
no se torturen con estos tipos de nombres. Lo que tienen que recordar son sus componentes, ¿no? Por ejemplo, este tiene un ácido graso, este también tiene un ácido graso, pero los glicerofosfolípidos, por ejemplo, tienen dos ácidos grasos, cosas como esas. Ahora, aquí es lo importante, chicos. Ya habíamos dicho que la cabeza podía estar en contacto con el agua, por eso era hidrofílica, y ellos sí tienen una carga polar, mientras que las dos colitas de los fosfolípidos son hidrofóbicos, o sea, tienen miedo al agua, no pueden estar en contacto con el medio acuoso, y por ende ellos no tienen carga. Si te preguntan, por ejemplo, las colitas de los fosfolípidos son hidrofóbicas y tienen una carga polar, no, es falso, ¿sí, chicos? Las colitas de los fosfolípidos no tienen carga, o sea, tienen una neutra, una carga neutra, no tienen carga en sí. ¿Ya, chicos? Ahora, habíamos dicho que son moléculas anfipáticas porque tienen tantas propiedades hidrofóbicas como hidrofílicas. Ahora, aquí está la explicación, ¿no? Orientan el extremo hidrofóbico lejos del agua. Por eso cuando habíamos hablado de una monocapa. El que es hidrofílico está en contacto con el agua y el que es hidrofóbico, que son las colitas, se encuentran lejos del agua. En cambio, el extremo hidrofílico sí está orientado a donde existen medios acuosos, ¿no, chicos? Y bueno, eso es básicamente, aquí están los componentes de un fosfolípido, por ejemplo, su doble cadena, la cabeza que es polar, y de qué está conformado la cabeza, de hidrógeno, carbono, oxígeno, fósforo y nitrógeno. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda acerca de la estructura de la membrana? Ya. Bueno, entonces, todo claro, ya, genial, Eric. Entonces, comenzamos hablando o seguimos hablando de la propiedad de bicapa lipídica. Ahora, les había dicho que la membrana plasmática era permeable, pero en realidad es semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Porque va a permitir el ingreso de de ciertas moléculas, de ciertos iones, de ciertas cargas, pero va a evitar la entrada de otras cosas, ¿no? ¿Y qué son las cosas que va a evitar que entren? Entonces, la barrera es casi impermeable, o sea que casi no permite el paso de ¿qué? De las moléculas hidrosolubles, ¿ya? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, así un ejemplo de una molécula hidrosoluble, la glucosa, ¿ya? Entonces, como sabemos, la bicapa es semipermeable, o sea que va a permitir el paso de ciertas moléculas y de ciertas moléculas no. Ahora, otra de las características de la membrana es la simetría de la membrana. Ahora, la bicapa de lípidos consta de dos hojas distintas. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los componentes mayoritarios en ambas capas van a ser distintos. Por ejemplo, cuando hablamos de la capa extracelular, perdón, la capa externa, y esta es la monocapa interna, van a tener distintos componentes. Por ejemplo, miren, aquí tenemos a la fosfatidilcolina, a la fosfatidilcerina, al fosfatidilinositol, al glicolípido y otras cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la monocapa externa, va a haber mayor concentración. ¿De qué cosita? De la fosfatidilcolina, porque como ves, los fosfolípidos de color rojo son los que abundan a comparación de los otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la monocapa externa, sabemos que hay una mayor concentración de fosfatidilcolina y también de esfingomielina, ¿ya? Ahora, y bueno, en la monocapa interna, vamos a ver que abundan otros tipos de fosfolípidos. Por ejemplo, tenemos los que son de cabecita verde y las de cabecita amarilla, ¿no? ¿Cuáles son esos? La fosfatidilcerina, por ejemplo, ¿no? La fosfatidilcerina abundan en la monocapa interna y también el fosfatidil inositol. Pero ojo, cuando hablamos de la externa, en la externa sí abundan la fosfatidilcolina y esfingomielina, que son los de rojito, pero los que están en menor proporción son la fosfatidil-lenatolamina y la fosfatidilcerina, ¿ya? Pero recuerden que la monocapa interna, la fosfatidilcerina, sí está en abundancia. ¿Ya, chicos? Esa es la simetría de la membrana, la diferencia de los tipos de fosfolípidos en cada uno de ellos, ¿ya? ¿Dónde hay mayor fosfatidilcolina o dónde hay mayor fosfatidilcerina? Ahora, cuando hablamos de la fluidez de la membrana, aquí vamos a hablar también de los ácidos grasos, porque la fluidez de la membrana es básicamente el movimiento lateral de estos fosfolípidos. ¿Qué significa? Cuando hablamos de los ácidos grasos insaturados, ya, a ver aquí.
insaturados, vamos a hablar de que tienen una mayor fluidez. Pero cuando hablamos de los ácidos grasos saturados, es lo contrario, menor fluidez. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué significa? Cuando mi membrana plasmática está formado por insaturados, por fosfolípidos insaturados, vamos a ver que tienen mayor fluidez. ¿Qué quiere decir esto? Que los fosfolípidos se van a poder mover más fácilmente porque son más fluidos. En cambio, cuando hablamos de los saturados, tienen menor fluidez y entonces se van a tornar más rígidos. La membrana va a ser más rígida, no va a permitir el movimiento de ellos. ¿Ya? Entonces, para que se acuerden, por ejemplo, cuando hablamos de insaturados, tienen como un puntito hacia arriba, ¿no? Entonces, la flecha va hacia arriba, entonces mayor fluidez. Y lo contrario es con los saturados, ¿no? Menor fluidez. Entonces, cuando hablamos de ácidos grasos insaturados, es mayor fluidez. Y cuando hablamos de los saturados, es menor fluidez. Ahora, aparte de esto, va a haber una sustancia que va a generar una menor fluidez, además de los ácidos grasos. ¿Quién es este? Es el colesterol. El colesterol va a ayudar, o si tiene presencia de colesterol en la membrana plasmática y de abundante colesterol, va a generar una disminución en la fluidez de la membrana. Ahora, como habíamos hablado, el colesterol solo se encuentra en célula animal. Entonces, solo ellos van a tener la posibilidad de tener el colesterol y generar una menor fluidez a tu membrana. O sea, hacerlo más rígida, ¿no? Para que dé rigidez a la membrana. Ahora, ¿qué es lo que logran a dar una rigidez a la membrana? Van a restringir que estos fosfolípidos se muevan aleatoriamente. Y también impiden que la cola de los fosfolípidos, por ejemplo, este es mi fosfolípido, y no sé cómo hacerlo, este es mi fosfolípido, ¿no? Acá estos mis dos deditos en la cabeza, entonces el movimiento de las piernitas, de las cadenitas de los fosfolípidos van a ser restringidos, ¿ya? De las colas de los fosfolípidos van a evitar que estos se interactúen. Al igual que un fosfolípido se mueva de un lado al otro, también van a impedir esto si es que hay menor fluidez de la membrana. Ahora, también evita lo que es las temperaturas de transición brusca e incrementa la estabilidad y disminuye la permeabilidad de la membrana. Es decir, cuando yo tengo menor fluidez de mi membrana, va a ser en cierta parte beneficioso. ¿Por qué? Porque va a dar una estabilidad a la célula. Y también va a disminuir la permeabilidad de la membrana. Es decir, van a haber más moléculas que van a evitar que pasen, ¿sí? Entonces van a disminuir esa permeabilidad. Ahora, aquí está, ¿no? ¿Cuándo es fluido y cuándo es viscoso? Viscoso se considera cuando está restringido el movimiento, ¿no? Cuando se torna más rígido la membrana. Entonces, viscoso es como hablar de rigidez. Ahora, habíamos dicho que cuando había mayor fluidez, estábamos hablando de los ácidos grasos insaturados. Entonces, por eso colas hidrocarbonadas insaturadas permiten mayor fluidez. O sea que como ven, estas colitas están en movimiento, ¿no? Como si estuvieran moviendo, ¿ves? Interactúan con un fosfolípido, con el fosfolípido del lado. Y esos son las colas hidrocarburadas insaturadas, donde aumentan la fluidez de la membrana. Pero cuando hablamos de las colas que son saturadas, estamos hablando de que va a haber menor fluidez y esto significa que la membrana se va a tornar más rígida, más viscosa. Y mira, aquí te das cuenta en la imagen, ¿no? Las colitas de tus fosfolípidos están como estáticas, no se están moviendo, no están interactuando con el lado. Por eso se dice que la membrana es más rígida, más viscosa. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí tienen alguna duda respecto a estas dos características de la membrana plasmática? A ver, chicos, ¿alguna duda o todo quedó claro para poder continuar? Sí, todo claro. Ya, chicos, genial. A ver, un minuto. Me voy a mandar el link. Un ratito.
Ya chicos, genial, todo claro, dice Eric, Roy, todo claro. Ya. Muy bien, vamos a continuar. A ver, chicos, si todo quedó claro, ayúdenme con esta pregunta que dice, en relación a la fluidez en la membrana, marque lo correcto. ¿Cuál creen que es la clave correcta? Wilder dice la C, Roy dice la C. A ver, chicos, ¿alguien que quiera prender su micro y me diga por qué eligieron la C? ¿Alguien que se atreva, un valiente? A ver, Wilder, ¿por qué elegiste la C? Porque los ácidos grasos saturados son los que disminuyen la fluidez de la membrana, mientras que los insaturados aumentan la fluidez. Ajá, muy bien, Wilder, muy bien. Ya te llevaste tu resumen, me haces acordar, ya me escribes. A ver, entonces, cuando hablamos de la fluidez de la membrana, habíamos dicho que los insaturados, guíense, ¿no? De la I, aumentan la fluidez de la membrana. ¿Ya, chicos? Y cuando hablamos de los saturados, disminuían la fluidez de la membrana. Ahora, ¿quién se encargaba también de disminuir la fluidez aparte de los ácidos grasos saturados? Voy a anotarlo si no me olvido. El colesterol, muy bien, Eric, pero sería genial si puedes prender tu audio. A ver, Wilder. Ya, muy bien. Entonces, el colesterol también disminuye la fluidez de la membrana. Entonces, sí, mira, acá me dicen los ácidos grasos insaturados disminuyen la fluidez de la membrana. Falso, ¿no? Ellos aumentan la fluidez de la membrana. Ahora, cuando me dicen solo la presencia del colesterol en la membrana disminuye la fluidez de la membrana a temperaturas bajas. O sea, sí es cierto que el colesterol disminuye la fluidez de la membrana, pero no es el único, porque también tenemos a los ácidos grasos, ¿no? A los ácidos grasos saturados. Así que eso también es falso, porque te dice solo. Ahora, tantos ácidos grasos saturados como insaturados aumentan la fluidez de la membrana. Falso, ¿no? Los insaturados aumentaban la fluidez de la membrana, pero los saturados disminuían. Ahora me dice, ¿el doble enlace trans incrementa la fluidez de la membrana? En realidad es el cis, no es el trans. Ahorita lo vamos a ver también más adelante. Entonces esto es falso y lo que dijo su compañero Wilder es cierto, que los ácidos grasos saturados disminuyen la fluidez de la membrana. Ya. Muy bien, chicos. Ahora, continuemos hablando de los fosfolípidos de la membrana tienen movimientos. ¿Cuáles son esos movimientos de los fosfolípidos de la membrana que los ácidos grasos saturados disminuían estos movimientos? ¿Cuáles son? Son cuatro movimientos. El movimiento lateral, que es en la misma monocapa. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, este fosfolípido que se encuentra aquí va a irse hacia aquí. Por ejemplo, quiere estar aquí, acompañado aquí. Entonces se mueve pero en la misma monocapa. Ahora, cuando hablamos de la rotación, es en su mismo eje. Como cuando, por ejemplo, te dan vueltas. Por ejemplo, ¿qué juego era? El de las chapadas, creo, ¿no? Entonces te daban vueltas. ¿Cuántos años tienes? Y te daban vueltas en tu propio eje. ¿Te acuerdas? No tengo 10 años. Ya, entonces te doy 10 vueltas. Entonces, eso es la rotación. Los fosfolípidos hacen lo mismo, giran en su propio eje. ¿Ya, chicos? Ahora, el movimiento de flexión de las cadenas laterales es cuando sus colitas de estos fosfolípidos, las colitas de estos fosfolípidos, se empezaban a mover, ¿ya? Movimiento de la flexión de las cadenas laterales. Y ahora, el movimiento del flip-flop, que sí preguntan chicos, así que siempre acuérdense que el movimiento de flip-flop es un movimiento que va de una monocapa hacia otra monocapa. Por ejemplo, en vez que este fosfolípido se mueva en su misma monocapa, ya no quiere estar en la monocapa externa, voy a ir a la monocapa interna y se torna aquí. Entonces, ese es el movimiento del flip-flop, que un fosfolípido de una monocapa pasa a la otra y viceversa. Rotación cuando es en su propio eje y lateral es cuando es en la misma monocapa. ¿Ya chicos? Y el movimiento de flexión de las caderas es cuando sus colitas
de los fosfolípidos se mueven entre sí. Ya chicos, ahora, para que quede más claro, aquí tengo un videito, se los voy a poner. Un ratito. A ver, ¿todos pueden ver mi pantalla? ¿Sí se logra ver? Ah, no, creo que no, a ver. Ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, listo, chicos. Entonces, miren aquí. Ya, vamos a ver primero flip-flop. Miren cómo este fosfolípido pasa de la monocapa externa a la monocapa interna. Y de la monocapa interna se va hacia la monocapa externa. ¿Lo vieron, chicos? ¿Lo entendieron? Miren, flip-flop. De una monocapa hacia otra monocapa. ¿Ahora sí lo entendieron? Flip-flop listo, para que nunca se olviden. Ahora, cuando hablamos de la rotación, ven a este fosfolípido que está dando vueltas en su propio eje, o sea, no se mueve de su eje, sigue ahí, solo que está dando vueltas en sí mismo. Ese es el movimiento de la rotación. Luego, cuando habíamos hablado de la flexión de las cadenas, miren, estas son como las piernitas del fosfolípido, las cadenas del fosfolípido. Entonces, estas piernitas como que se mueven entre sí, ¿ven? Se mueven solo las pernitas, no se está moviendo la cabecita, o sea, no se está dando vueltas en sí, solo estas cadenitas. Ahora, cuando hablamos de la traslación, no traslocación, traslación es cuando este fosfolípido, ven como si estuviera corriendo, lo siguen, está caminando, pero en la misma monocapa, no va a otra monocapa como en el flip-flop, sino que va en su misma capa. Ese es el movimiento de la traslación. ¿Ya, chicos? ¿Sí quedó claro? A ver, chicos, ¿sí lo entendieron? ¿O quieren que les vuelva a repetir algún movimiento? Ya, supongo que sí, chicos. Entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a seguir con lo que estábamos. Y ahora sí, creo que ya quedó claro acerca de los movimientos. Ahora hablemos sobre el doble enlace cis. Les había dicho que el doble enlace cis se encargaba de incrementar la fluidez de la membrana. Sí, chicos, entonces cuando te digan el doble enlace cis incrementa la fluidez, eso es verdadero. ¿Ya? Ahora, continuemos con lo que es el modelo del mosaico fluido. Habíamos hablado de la baja viscosidad y bueno, que las proteínas son semejantes a trozos de piedra que van a estar dispersos en un mosaico. Es así como se ven las proteínas en la membrana plasmática. Ahora, las proteínas son mediadores de casi todas las otras funciones. Por ejemplo, cuando hablamos del transporte de moléculas, vamos a utilizar proteínas. Cuando hablamos de la catálisis de las reacciones asociadas a membrana, también usamos proteínas. Por ejemplo, cuando utilizamos la síntesis de ATP, vamos a utilizar el ATP sintetasa, que es una proteína.
Igual, las proteínas no es que están dispuestas ahí al azar, es decir, no es que quisieron poner ahí a la proteína y apareció. No, todo tiene un motivo por qué la proteína está en ese lado de la membrana. Ya chicos, entonces vamos a encontrar a distintas proteínas. Como lo habíamos dicho, tenemos aquí nuestros fosfolípidos aquí. Ya, está un poco raro mis fosfolípidos. Ya, entonces, encontrámonos a las proteínas integrales o también conocido como intrínsecas, que es esta de aquí. ¿Por qué? Porque son proteínas que se encuentran más o menos inmersas en la matriz lipídica. O sea, en pocas palabras, una proteína integral o intrínseca es que se encuentra en ambas monocapas, ¿no? Atraviesa ambas monocapas. Por eso pueden servir como canales iónicos, bombas de protones, receptores asociados a proteína G. Y cuando hablamos de las proteínas extrínsecas o periféricas, tenemos a las proteínas que se encontraban en el borde, ¿no? Pegado, superficial. Y las proteínas unidas a lípidos, que ya también lo habíamos visto más adelante, ¿no? Las lípidos y proteínas juntos. A ver, lípido y mi proteína aquí. ¿Ya, chicos? Bueno, ahora hablemos de la estructura de las proteínas. También lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de las proteínas, que teníamos proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Para recordarlo, las proteínas primarias básicamente solo son aminoácidos, no una secuencia de estos aminoácidos. La secundaria es un hélice alfa que constituyen dominios transmembrana y lámina A. Entonces, chicos, ¿se acuerdan cuando nosotros habíamos visto este de aquí? ¿Qué tipo de proteína es, chicos? ¿Es una proteína primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria? Esta que se llama proteína hélice alfa, ¿qué tipo de proteína es? Secundaria, muy bien, Eric. Punto para Eric. Muy bien, chicos. Entonces, si estamos hablando de una proteína hélice A que constituye dominios transmembranas, son proteínas de tipo secundaria. Voy a anotar, Eric. Ya. Ya, chicos, muy bien. Y cuando hablamos de la terciaria, estamos hablando de una conformación tridimensional, como lo podemos observar aquí, ¿no? Que es una cadena polipeptídica. Y la cuaternaria son estas subunidades polipeptídicas que los hélices alfa constituyen como dominios transmembrana. Y es la unión de todos los tipos de proteínas, ¿no? En la estructura cuaternaria, subunidades ensambladas. Y aquí está la estructura secundaria que es como una hélice, ¿no? Hélice alfa. Ya. Ahora, cuando hablamos de las funciones de la membrana celular, tenemos 6 funciones. La primera es que sirve de transporte, ¿no? Por ejemplo, aquí queremos sacar de nuestra célula, por ejemplo, a este ion. Entonces lo vamos a hacer a través de una proteína, por ejemplo. O tal vez para su actividad enzimática, también vamos a utilizar proteínas. Aquí tenemos una enzima, va hacia la propia proteína de la membrana, vamos a utilizar proteínas para la actividad enzimática. También para la transducción de señales, es decir, para lograr un objetivo. También cuando queremos reconocer una célula con otra célula, el reconocimiento célula a célula se da a través de una proteína. Las uniones intercelulares también se da a través de una proteína y la adhesión al citoesqueleto. O sea, por ejemplo, acá tenemos el microfilamento, por ejemplo, y se quieran adherir a la membrana, lo hace a través de una proteína. ¿Ya, chicos? Entonces, las proteínas son muy importantes dentro de la membrana celular. Ahora, para recordar un poquito, habíamos hablado de la selectividad de la membrana plasmática cuando habíamos hablado que era permeable e impermeable. ¿A qué es permeable y a qué no es permeable? Permeable es a moléculas pequeñas, como iones, ciertos iones. Ahora, en la impermeable estamos hablando de moléculas hidrosolubles. Recuerden que les dije que hay ciertas moléculas que no van a pasar fácilmente por la membrana. Estos son la glucosa, los aminoácidos y los iones. ¿Ya, chicos? Ahora, cuando hablamos de la permeabilidad de la membrana plasmática, permite que la célula mantenga un medio interno constante. Es decir, no es que pase cualquier tipo de ion a mi célula y ya se desestabiliza mi célula. No, siempre debe estar constante. Por eso necesitamos que haya una permeabilidad de la membrana para que el medio se encuentre estable. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí quedó todo claro respecto a las funciones?
Sí, chicos. Ya, bueno. Ahora, vamos a continuar con con esta pregunta que también ha sido pregunta de examen. En relación a la membrana celular, marque lo correcto. ¿Cuál es correcto recién en relación a esta membrana? A ver, chicos, sus claves por el chat. O si quieren, pueden prender su micro. A ver, Roy dice la C, Wilder la C. A ver, Roy, te atreves a prender tu micro. ¿Por qué es la C? ¿Por qué crees que es la C? Cumple función de reconocimiento célula a célula. ¿Y por qué no alguna de las otras? A ver, Roy. Deja pasar solamente ciertos tipos de sustancias y no la mayoría, prácticamente deja pasar solamente aquellas células, aquellas moléculas que permite, ¿no? O eso. Ya, muy bien, Roy. Ya, a ver, punto para Roy. Ya te anoté, Roy. A ver, sí, muy bien. Como dice Roy, hay ciertas moléculas que no van a permitir el paso de su sustancia, ¿no? A ver, primero, está presente también en los virus. Chicos, ¿los virus tienen membrana celular? Los virus son células en primer lugar. No, muy bien, Wheeler, muy bien, Roy. Sí, ¿quién quiso prender su micro? ¿Qué son los virus, chicos? Son complejos supramoleculares, pero ya, no son células, chicos. Los virus no son células, y estamos hablando de la membrana plasmática que se encuentra en células. Entonces, ¿ustedes creen que está presente también en en los virus, la membrana celular? No, ¿cierto? No. Ahora, ¿es permeable a todo tipo de metabolitos? Como lo dijo Roy, no, a ciertos metabolitos. Y esto va a depender de su tamaño y de su carga, así que no. Em, Permite la unión a la matriz extracelular más no al citoesqueleto. Habíamos dicho, uno de los enunciados era que sí permitía, ¿no? La adhesión al citoesqueleto. Entonces sí permite la adhesión. ¿Es impermeable al ATP? No. Van a ver que cuando hablemos del transporte, habíamos hablado que una de las cosas más fácil que pasa es el ATP, que es la molécula energética. Ya, entonces sí es permeable el ATP. Entonces, muy bien, cumple función de reconocimiento entre una célula y una célula. Cuando yo quiero reconocer una célula con otra célula, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A través de qué? ¿A través de los fosfolípidos? No, lo voy a hacer a través de las proteínas. ¿Ya, chicos? Ahora sí. Muy bien. Siguiente pregunta, a ver, ¿quién se quiere llevar punto? ¿Qué clase de moléculas tiene mayor dificultad para pasar a través de la membrana celular? Grandes y cargadas, iónicas, grandes e hidrofóbicas, pequeñas e hidrofóbicas o el agua. A ver, chicos. Roy dice la A. Wilder dice la A. ¿Alguien más? Ya, muy bien, chicos, muy bien, Roy y Wheeler. A ver, cuando habíamos hablado de la membrana celular, habíamos hablado que era selectiva, ¿no? ¿Y qué es lo que va a dejar pasar? Va a depender mucho de su tamaño y de su carga, ¿ya? ¿Qué es lo que deja pasar? ¿Deja pasar a las pequeñas o a las grandes? Obviamente que va a pasar a moléculas pequeñas, ¿ya? Y dentro de su carga va a dejar pasar a moléculas que se cargan negativamente, ¿ya? Las aniónicas. Entonces va a depender tanto de su tamaño como de su carga. Entonces, me dice, ustedes ya saben que las hidrofóbicas como la glucosa, no es que los deja pasar, no dejan pasar. Entonces ya marcas ahí. Tiene mayor dificultad para pasar. Pero habíamos hablado de las pequeñas sí pueden pasarse, ¿ya, chicos? Ahora, cuando hablamos de grandes y cargadas, estamos hablando, ¿qué es lo que no pasa a tu membrana? No pasa a moléculas grandes, ni tampoco a moléculas cargadas, ¿ya, chicos? Entonces esa es la clave, la A. Muy bien. Ahora, ya vamos a pasar con lo que es el transporte de las moléculas. Tenemos el transporte de
baja masa molecular y el transporte de elevada masa molecular. Vamos a hablar dentro de las de bajo peso molecular o masa molecular, vamos a hablar de un transporte activo y de un transporte pasivo. ¿Cuál es un transporte pasivo? Cuando no utiliza ATP. Y aquí vamos a tener la difusión simple o ósmosis, que lo han visto en el colegio, difusión facilitada. Y dentro del transporte activo, que sí se encarga de utilizar lo que es el ATP, vamos a encontrar a la bomba de sodio y potasio y a otros tipos de bombas. Ahora, cuando hablamos del transporte de las moléculas de elevada masa molecular, encontramos a la endocitosis, como su mismo nombre lo dice, endo hacia adentro, exocitosis, que es lo contrario a la endocitosis, o sea, hacia afuera, sale hacia afuera, y también la transitosis, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de endocitosis? Tenemos a la fagocitosis, a la pinocitosis y a los mediados por receptor. Chicos, los transportes es muy importante que los aprendan, más por ejemplo cuando hablamos de la fagocitosis, pinocitosis, porque lo van a ver más adelante en los distintos cursos, van a verlo ya como un mecanismo cuando está mal, ¿no? Cómo es el mecanismo fisiopatológico. Ahora, hablemos del transporte celular. Comencemos con el transporte pasivo y el transporte activo. Ahora, habíamos dicho que la diferencia básica entre un transporte activo y un transporte pasivo es el consumo de ATP. ¿Quién no utiliza ATP? Es el transporte pasivo, ¿ya? Aquí tenemos a la ósmosis, a la difusión simple, difusión facilitada, que son tipos de transporte pasivo, donde no hay consumo de ATP. Ahora, comencemos con la difusión simple. La difusión simple es cuando no se consume energía, o sea, no se consume ATP, porque el movimiento es a favor de la gradiente. ¿Qué quiere decir que el movimiento sea a favor de la gradiente de concentración? Es decir, que las moléculas van a pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Por ejemplo, si aquí tengo, a ver, no sé, 2, 4, 6 sodios, ¿no? Y quiero pasarlo hacia abajo, aquí deberían haber solo 2 moléculas para que vayan a favor de la gradiente, porque el a favor de la gradiente me dice que va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Ya, chicos? Entonces, lo normal es que vaya de aquí que hay mayor concentración hacia abajo. Y si tú me dijeras, yo mira, pero no puede ir de abajo hacia arriba, o sea, de menor concentración a mayor concentración, no, porque ahí ya no sería una difusión simple, o sea, no sería a favor de la gradiente. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Y también sabemos que cuando hablamos de una difusión simple, estamos hablando de un proceso que no es selectivo a comparación de la facilitada, donde sí vamos a seleccionar. Entonces, este es un proceso no selectivo porque es como que algo o sea, algo al toque porque notan que hay una diferencia de concentraciones, donde hay un lugar de mayor concentración, un lugar de menor concentración, entonces baja las moléculas de mayor concentración hacia el lugar de menor concentración. ¿Quiénes van a hacer este proceso? Por ejemplo, las moléculas hidrofóbicas, como el agua, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el benceno. Y también las moléculas polares, ojo, no cargadas, ¿no? Perdón, aquí es el agua, el etanol y el glicerol. Y en las moléculas hidrofóbicas tenemos al oxígeno, al dióxido de carbono, al nitrógeno y al benceno. ¿Ya, chicos? Entonces, ellos son los que hacen difusión simple. Ahora, cuando hablamos de la difusión facilitada, vamos a encontrar que es a favor de la gradiente electroquímica. ¿Ya? No utiliza energía ATP, pero es un proceso selectivo. Y aquí van a intervenir las proteínas de la membrana. Ojo, en la difusión simple no intervenían proteínas. En cambio, la difusión facilitada, como su nombre mismo lo dice, que algo le está facilitando esta difusión y quién es el que le facilita esa difusión es una proteína. ¿Qué puede ser una proteína transportadora? ¿Ya? O también pueden ser proteínas que tengan canales iónicos o porinas, que son los polos, acuaporinas, ¿ya? Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre una difusión facilitada y una difusión simple? Es que uno es un proceso selectivo y otro es un proceso no selectivo. Y además la difusión facilitada le van a facilitar el transporte, como a través de canales iónicos, a través de proteínas transportadoras o carriers, a través de las porinas o acoporinas. ¿Ya, chicos? Ahora, cuando hablamos del transporte activo, y es otro tipo de transporte donde sí utilizan ATP, el ATP está acoplado a bombas iónicas, es cuando una bomba iónica endocitosis y exocitosis, ¿no? El transporte activo utiliza la energía liberada por la hidrólisis, que es el ATP, para poder hacer el transporte de las sustancias. Por ejemplo, dime ejemplos del transporte activo. Tenemos a las bombas iónicas, a las famosas bombas ATPasa de sodio y potasio.
¿De qué se encarga esta bomba? De sacar 3 sodios y de entrar 2 potasio. A ver, chicos, ¿se acuerdan cuáles eran los cationes más abundantes a nivel extracelular? ¿El sodio o el potasio? El sodio. Muy bien, Armando. Ya, tienes tu punto, Armando. Muy bien. Muy bien, Armando. El sodio es a nivel extracelular y el potasio era a nivel intracelular. O sea, lo normal sería que el potasio salga de la célula, ¿no? Porque acá hay mayor concentración y acá hay menor concentración. Entonces, lo normal a través de la difusión simple sería que este salga, ¿no? Y que el sodio, que está en mayor concentración afuera, porque es el potasio más abundante a nivel extracelular, entre. Pero aquí no se va a cumplir esto, porque ya es un transporte activo, vamos a utilizar bombas. Entonces van a hacer lo contrario. Aquí no va a entrar el sodio, sino que el sodio va a salir, como pueden ver aquí, va a salir 3 sodio. Y como mecanismo, ¿qué es lo que va a entrar? Van a entrar 2 potasio. Entran 2 potasio. Esto es lo que no pasaría cuando habláramos de difusión simple, porque el paradigma de difusión simple es de mayor concentración a menor concentración. Pero cuando hablamos de transporte activo, y es otro tipo de transporte que va a utilizar el ATP, entonces van a hacer lo contrario, ¿no? Van a sacar 3 sodios y van a entrar 2 potasios. ¿Ya, chicos? Aquí te explican, ¿no? Cómo es el gradiente del sodio y cómo es el gradiente del potasio, que hacen lo contrario. Ahora, otro tipo de bomba es el ATPasa de calcio. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en la membrana del retículo sarcoplasmático del músculo. Cuando ya en fisiología van a ver que estas bombas de calcio van a ser utilizadas para la contracción muscular o también en la membrana del retículo endoplasmático liso, de la membrana celular. Y cuando hablamos del ATPasa de hidrogeniones o de hidrógeno, lo vamos a encontrar en los endosomas, vacuolas y membrana lisosomal. ¿Ya? Entonces, esos son uno de los ejemplos de transporte activo. Ahora, chicos, cuando hablamos de esta pregunta, a ver si me pueden ayudar. ¿La bomba de sodio constituye un ejemplo de? La bomba de sodio es la última que hemos visto. ¿Qué es? ¿Es un transporte activo o un transporte pasivo, chicos? Según eso, sacan las claves también, ¿no? A ver. Activo, activo, en contra. Muy bien, chicos. La bomba, a ver, dicen la D. Eric dice la D, Armando dice la D. Todos dicen la D. A ver, chicos, vamos a analizar cada una de las claves, ¿no? Me dice, transporte a favor de la gradiente. A ver, transporte a favor de la gradiente. ¿Qué significaba eso? Que va de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Ahora, ¿pero la bomba de sodio hacía eso o hacía lo contrario? Hacía lo contrario, ¿no? Iba en contra de la gradiente. Entonces eso es falso. Es una difusión a través de la membrana. A través de la membrana sí podría ser, pero la palabra difusión no estamos hablando de un transporte pasivo, ¿no? Entonces no vamos a utilizar la palabra difusión para transporte activo. Entonces difusión no. Difusión facilitada tampoco es, porque en difusión facilitada no utilizábamos ATP, o sea, no utilizábamos la moneda energética. Y cuando me dice, ¿es transporte activo en contra de la gradiente? Muy bien, es un transporte activo y es en contra de la gradiente. Ahora, la E me dice, transporte a través de los canales iónicos a favor de la gradiente. No es canales iónicos ni tampoco es a favor de la gradiente, así que también puedes tachar esa pregunta. Esa clave, perdón. Y entonces, muy bien, chicos, muy bien. Ahora, para ya ir finalizando, hablemos de la endocitosis. Ya, chicos, la endocitosis, ¿qué era? Era para moléculas más grandes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la endocitosis, es el material que va a introducir el redondo por una porción el rodeado por una porción de la membrana plasmática. En pocas palabras, miren la imagen, chicos. Aquí tenemos nuestro macrófago, ¿no? Nuestro macrófago va a tener sus receptores para poder analizar a este
ponte que sea una molécula mala, pongámoslo, ¿no? O un virus, una bacteria, algo que queremos deshacernos de él, deshacernos de él. Entonces, nosotros vamos a saber a través de sus receptores que esto es una molécula que nosotros debemos de matarla, debemos de sacarlas de nuestro cuerpo o destruirlas. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer como una englobación, ¿no? Vamos a formar como un porito para que entre y se fusione dentro de nuestra membrana del macrófago. Entonces, lo que hace, ¿no? Genera como sus colitas como una porción y lo engloban. Y esta englobación, donde este cuerpo extraño está dentro de nuestras células, o sea, dentro de nuestro macrófago, se va a conocer como un fagosoma. ¿Ya, chicos? Ahora, nosotros vamos a incorporar los que son los lisosomas. Y los lisosomas, recuerdan de la clase pasada, tenían las enzimas lisosomales, las enzimas líticas. ¿Y de qué servían estas enzimas, chicos? Servían para la digestión celular. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? Una célula fagocitada y un fagosoma. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener nuestras enzimas líticas que van a degradar a esta célula extraña, perdón, no célula extraña, este cuerpo extraño. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de un fagosoma más un lisosoma, se va a conocer como un fagolisosoma, que aquí ya es el material digerido, es decir, ese cuerpo extraño ya ha sido digerido. ¿Y cómo se va a conocer cuando este cuerpo extraño digerido se encuentra dentro de nuestras células, o sea, dentro de nuestro macrófago? Se va a conocer como un fagolisosoma, que es un material digerido. ¿Ya, chicos? Ese es un tipo de endocitosis, especialmente la fagocitosis. Ahora, ¿existe otro tipo de endocitosis? Sí, por ejemplo, la pinocitosis. La pinocitosis generalmente es para sustancias líquidas y van a formar los que son las proyecciones conocidas como rizos. Estos son los famosos rizos, ¿ya? Entonces, esos rizos van a atrapar al líquido, van a atrapar a la sustancia que quieres endocitar, o sea, meter a tu membrana, meter a tu célula. Y básicamente va a ser para incorporar un volumen líquido a nivel extracelular. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de pinocitosis. Por lo general vas a englobar lo que es líquido, pero también puedes englobar a ciertas sustancias. Entonces lo englobas como una endocitosis, es un globo para adentro y se va a formar una vesícula y eso ya se va a quedar dentro de tu molécula, dentro de tu célula, perdón. ¿Ya, chicos? Entonces, esas sustancias o ese fluido se va a englobar, va a ser una endocitosis y se va a formar una vesícula. Y esa vesícula va a estar en mi citoplasma de mi célula, porque esto que ven de amarillo es mi célula. ¿Ya, chicos? Ahora, para hablar de lo que es la endocitosis mediada por un receptor, es cuando se forman los hoyos cubiertos de clatrina. Ojo, la clatrina ha sido pregunta de examen, chicos. Aquí las vesículas en la endocitosis mediadas por un receptor van a estar formados de clatrina, ¿ya? Que es dado por una invaginación de la membrana. ¿Ya, chicos? Y aquí se van a liberar esas vesículas revestidas por clatrina que van a contener en sus receptores macromoléculas unidas. Ahora, las vesículas revestidas por clatrina se van a fusionar con endosomas tempranos y el contenido es distribuido hacia los lisosomas o son reciclados en la membrana plasmática. A ver, aquí era un video 3D, no logré ponerlo. Entonces vamos a hablar del hoyo revestido. Entonces tenemos a las sustancias donde hablamos de un fluido extracelular. Y hablamos de que se va a formar lo que es los hoyos cubiertos de clatrina. Entonces, cuando nosotros hablamos de una endocitosis mediada por receptor, vamos a hablar de estos hoyos de clatrina. Entonces, cuando te pregunten a ti, ¿cuáles son esas moléculas que están como que revestidas de clatrina? Vamos a hablar cuando hablamos de una endocitosis mediada por receptor. ¿Ya, chicos? Entonces, por ejemplo, en esta pregunta te dicen, ¿la clatrina es una molécula importante en el transporte vesicular? ¿Qué es lo que hace la clatrina en tu vesícula, chicos? ¿Cuál creen que es la respuesta? Está un poco compleja esa pregunta, ¿ah? COD, ya, dicen COD, ya, porque recubre la vesícula, ¿no? Hasta ahí están bien. Ujú. Ya, chicos, ha sido pregunta, yo también hubiera fallado en esa pregunta, porque como en la teoría no te ponen
en qué cara está cubierta, ¿no? Pero recubre las vesículas en qué cara, en la cara citoplasmática, ¿ya? Esto es para que lo recuerden, la creatina va a envolver esta vesícula, pero ¿por qué parte? Por la cara citoplasmática. Ya chicos, y para finalizar, ya no hablemos de la endocitosis, sino de la exocitosis, que es lo contrario a la endocitosis, ¿ya? Entonces, es un mecanismo opuesto y es cuando una vesícula exocítica se fusiona con la membrana celular. Ahora, la exocitosis, ¿para qué se da? Si en la endocitosis queríamos como que guardar una molécula, una sustancia a nuestra célula, la exocitosis va a tratar de botarlo de tu célula. Entonces, por eso se dice que se libera el contenido extracelular. Y también la membrana de la vesícula es incorporada a la membrana celular, ¿ya? ¿Por qué? O sea, ¿a qué te refieres? Miren, cuando habíamos hablado de la endocitosis, se metía, ¿no? Se metía la molécula a nuestra célula, en este caso en el torrente sanguíneo. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero hacer la exocitosis, esta vesícula de transición está dentro de mi molécula. Entonces, esta membrana, al momento de hacer la exocitosis, ya no va a salir con la membrana, sino va a dejar su membrana en la membrana propia de la célula. O sea, esa es la membrana de la célula. Y yo voy a sacar esta molécula. Y al momento de sacarla, voy a tener la membrana de mi molécula. Entonces, esta membrana lo voy a añadir a la membrana externa, ¿ya? No sé si me dejo entender. O sea, se va a quedar la membrana. Por eso se dice que la membrana de la vesícula es incorporada a la membrana celular. Ahora, en este proceso participa el proceso el citoesqueleto y se requiere energía, ATP. Ya, eso es la exocitosis. Ahora, cuando hablamos de la transitocitosis, vamos a hablar de una molécula puede ser transportada a través de la célula sin sufrir mayores modificaciones si es liberada a nivel extracelular. Aquí es un claro ejemplo, ¿no? Hago la endocitosis, pero ojo, la transocitosis es es el paso de una molécula sin hacerle daño. O sea, me refiero a que esta molécula va a entrar por un mecanismo de endocitosis y no le van a hacer daño, como lo hacían, por ejemplo, el fagolisosoma, sino que va a entrar, va a ser como un medio de camino para salir por otro lado y va a salir tal cual entró, ¿ya? Entonces, por eso se dice que no sufre mayores modificaciones y es liberada a nivel extracelular. Ya chicos, esa es la exocitosis. Ahora, si te preguntas o en tus pasitos te dicen, tal molécula es permeable a la membrana, bueno, te vas a este cuadrito que lo han puesto en tu teoría o esta imagen. ¿Qué es lo permeable a tu membrana? Por ejemplo, el dióxido de carbono, el oxígeno. ¿Qué es permeable? El etanol. ¿Qué es semipermeable? La urea y el agua, o sea que a veces sí, a veces no. ¿Qué jamás pasa por tu membrana? Al menos que tengas algún canal, por ejemplo, un canal transportador para hacer un transporte activo. Es la glucosa y la fructuosa, también el magnesio, el calcio, el cloro, todos ellos, ¿no? El bicarbonato. ¿Y qué otra cosa es impermeable? Los aminoácidos, o sea, esas moleculitas, esos precursores de las proteínas, ¿se acuerdan? Que la unión de aminoácidos crea una proteína. Entonces, los aminoácidos son impermeables a tu membrana plasmática. Ahora, el ATP, la glucosa y fosfatos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que son moléculas polares con cargas. Recuerdan que habíamos dicho que las moléculas cargadas y grandes no pasaban por nuestra membrana. ¿Ya, chicos? ¿Así quedó todo claro? ¿O tienen alguna duda? Está la bibliografía, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, chicos. ¿Todo quedó claro? A ver, no sé, pongan sus reacciones o comenten por el chat para saber que todo quedó claro. Todo claro, ya, genial, Wilder. Y ahí también han levantado su pulgarcito, supongo que sí está todo claro. Ya, chicos, entonces les voy a mandar para que una molécula sal y entra. Ah, ya. Cuando una molécula entra y sale sin tener algún daño, o sea, sin sufrir ninguna modificación, o sea, una destrucción, por ejemplo, por las enzimas líticas, vamos a hablar de una transitosis, o sea, como un tránsito, ¿no? Que es como una vía, como, acuérdate como si fuera una pista auxiliar, o sea, algo así. Es como una comunicación, nada más. Eso es Armando.
Ok, ya. Genial, Armando. Ya, chicos, entonces les voy a mandar el post-test. Creo que no tienen ninguna duda. Voy a comenzar a ver. Todos llenaron su pretest, ¿verdad? A ver, tengo 13 respuestas ya. Muy bien. Sí, son los que están presentes. Ya, chicos, ahí les mando el post-test para que puedan rellenarlo. Igual cualquier duda que tengan, pueden hacérmela llegar, ya saben. Voy a dejar de grabar.